Continuando con el tema de estudio que es el nuevo nacimiento explicado, tanto para las personas que por primera vez escuchan este material o estas verdades bíblicas, es importante, es relevante, como para los creyentes que ya tenemos tiempo de haber conocido al Señor y que hemos avanzado, digamos, en cierto conocimiento de las Escrituras, pero siempre volver a repasar y tener claros los elementos, las verdades bíblicas a través de las cuales podemos también compartirle a otras personas. Entonces, abren su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Hechos capítulo 10 me parece un texto interesante, muy relevante para poder sacarle, digamos que jugo o escudriñarlo, ver algunas verdades bien establecidas ahí, importantes. Antes de leer Hechos 10, solo como repaso, pues como antecedente, acerca del nuevo nacimiento explicado, este concepto o esta forma de mencionar Jesús a Nicodemo, el tema de la necesidad de una reconexión espiritual, ¿verdad? Una reconciliación con Dios. Y cuando habla Jesucristo acerca del nuevo nacimiento y las preguntas válidas de cómo puede un hombre nacer de nuevo, ¿puedes empezar otra vez? ¿Se puede volver a nacer físicamente? Aparte de que no es posible, caeríamos en la misma familia, vendríamos a formar parte de la misma familia con la misma naturaleza humana. Y lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es necesario que el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, esté separado, sea independiente del nacimiento físico. Y entonces esas dos verdades, el nacimiento físico nos hace parte de una familia. ¿Cuál es esa familia? El nacimiento físico nos hace parte de una familia. La familia de Adán. ¿Sí? Y esa familia de Adán está desconectada, está muerta espiritualmente, y eso nos lleva a la historia, al relato bíblico de la creación, ¿verdad? Y de lo que Jesucristo está hablando es la necesidad de una reconexión o un nacimiento espiritual, ¿sí? En la familia de Adán, el primer Adán, o más bien podríamos tener la pregunta a alguien que está, con quien estamos dialogando: ¿sabías que Dios tiene dos Adanes? ¿Verdad? Ah, no sabía, explícame. Te puedo explicar. El primer Adán es un Adán terrenal, su cuerpo, los elementos del cuerpo físico fueron tomados de la tierra, ¿verdad? Y Dios sopló en él un aliento de vida, le dio un alma, para que este cuerpo que es terrenal, de la tierra, tuviera alma. Ese primer Adán, en incredulidad, engañado por Satanás y por decisión propia, decide tomar del fruto que Dios le había prohibido, y entrando Satanás al escenario en Génesis 3, entra la muerte, ¿verdad? Dios había hecho a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Continúa la semejanza como persona, pero la imagen, que es el Espíritu de Dios en Adán, se pierde, ¿sí? Ahora Dios continúa con el mismo propósito de que el hombre sea desarrollado a la imagen de Dios, pero ahora no va a ser a través del primer Adán, ahora será a través del postrer Adán. Ya leímos textos en Corintios con Oscar y Víctor acerca de el primer Adán es terrenal, traemos la imagen de Adán caído, y de la misma manera traeremos la imagen del postrer Adán vivificados. Es la postrer Adán que nos vivifica. Entonces el hombre nace pecador. Toda persona que nace físicamente nace ya separado de Dios espiritualmente. El postrer Adán, Jesucristo, llega como mediador. Fue el tema que nos compartió Víctor Valdominos. Jesucristo era la única persona
eh, posible, que hiciera posible la mediación entre Dios y los hombres. Habíamos hablado de religiones, por qué Dios no mandó a un ángel, por qué no mandó a través de el mejor ángel que tuviera, que nos rescatara y nos llevara a la presencia de Él. ¿Por qué no establecer un sistema de obras para poder ya alcanzar a Dios, los méritos suficientes para poder relacionarse con Dios? No era ninguna de estas opciones posible. Tenía que ser una persona sin pecado, no nacida de Adán, que fuera el representante de Dios, que fuera aceptado por parte de Dios como mediador, pero que también tuviera relación con el hombre, que fuera de la familia del hombre. Entonces, esa combinación o esa doble función, Dios hecho hombre en Jesucristo, nacido de mujer, pero no con la simiente de Adán, y al mismo tiempo ese texto que leyó Víctor en Hebreos 2, que tuvo que compartir como la raza humana, sin pecado, para poder librar, esa es la palabra, rescatar a todos los que en Él creyesen. Entonces, Él es el mediador único y perfecto, representando a Dios, siendo aceptado por Dios, y también como hombre sin pecado para dar su vida en rescate por muchos. Lo que trae el mediador, la muerte de Jesucristo, es vida y libertad. Así como entró Satanás al escenario y trajo muerte y pecado, o pecado y muerte, ahora entra Jesucristo al escenario otra vez como libertador y nos reconecta, nos da vida espiritual nuevamente y nos da libertad de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Ahora sí vamos a leer el libro de los Hechos. No sé si les va a parecer emocionante como a mí, yo creo que sí, espero que sí, esta lectura de Hechos 10. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes y yo creo que ese es el propósito por el cual estamos aquí esta mañana, ¿no? Cantarle al Señor, reconocerlo, honrarlo y meternos a la palabra para estudiar. Es esta típica, no típica, sino historia conocida de Pedro y Cornelio, ¿verdad? ¿La recuerdan? Aquí hay varias lecciones y varias verdades que se establecen. Voy a ir leyendo y lo vamos a ir comentando, ¿sí? Y hacemos algunas preguntas aquí. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, es decir, un soldado romano, ¿sí? Un soldado romano de alto rango vivía en Cesarea. ¿Se acuerdan que Cesarea, quién la construyó? Ya lo estudiamos en Lucas. Herodes el Grande. Herodes el Grande mandó construir esa ciudad, una ciudad en la playa, ¿sí? Como una entrada, digamos, como a la región de Palestina o a la región de Judea, quiero decir, ¿sí? Está Jerusalén, toda la región de Judea, y Cesarea es un puerto. Él construyó ahí un palacio de descanso, un hipódromo, construyó una ciudad de descanso para él, pero también que fuera como recepción para los romanos cuando vinieran a visitar la región, ¿sí? Como gobernador de la región, era la ciudad de bienvenida para los soldados romanos que venían a visitar. ¿Mande? Acueductos, es una ciudad grande, era Herodes el constructor. Entonces, esa ciudad Cesarea era importante. Eventualmente, después Pablo, años después, también fue llevado ahí a Cesarea y ahí lo mantuvieron a ver si daba alguna mordida para que lo sacaran y lo regresaran antes de llevarlo a Roma. Es ciudad importante Cesarea. Dice, este hombre romano, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La primera cosa que ahí me gusta que establece es que Dios escucha la oración de un romano, ¿sí? Dios está abierto a escuchar la oración de una persona que tiene temor de Dios, ¿sí? No era judío,
no participaba, digamos que en los quehaceres de la religión judía, pero en su corazón tenía temor de Dios el único creador, ¿sí? Y Dios escucha sus oraciones, ahorita lo vamos a ver. Y aparte, me llama la atención que dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Estas limosnas son ayudas a los judíos, ¿sí? Ayudas a los pobres. Era generoso, una forma de manifestar el temor de Dios es saber que las cosas le pertenecen a Dios y que si Dios le ha dado recursos a alguien es porque Dios le da la oportunidad de ayudar a los necesitados, de ayudar a los pobres, compartir, ser generoso con los que no tienen. Y había esta sensibilidad en su corazón. Entonces dice, continúa el versículo 3, Cornelio, vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro, posa en casa de cierto Simón curtidor. ¿Qué es un curtidor? Trabaja pieles, ¿verdad? Que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vean aquí, otra cosa que establece, no solamente es de que Dios escucha las oraciones de un romano, pero que es piadoso, que tiene temor de Dios y lo demuestra también en su generosidad y sensibilidad con los necesitados. Está orando, Dios lo escucha y le dice que sus oraciones han sido contestadas o que tienen memoria, han sido subido para memoria delante de Dios, tanto las oraciones como las limosnas, ¿sí? Es decir, sus acciones, lo que él habla en privado con Dios, pero también lo que muestra en público acerca de su temor, el temor a Dios. Y viene un ángel. Ángel significa, la palabra ángel significa mensajero, trae un mensaje. No es propiamente un ser digno de adoración, es solamente un mensajero. Entonces vean cómo está Dios escuchando, un ángel siendo un mensajero para con Cornelio y tiene una visión. La parte interesante de es de que era una de las formas en que Dios hablaba a las personas a través de visiones, sueños y visiones. Hoy no es la forma en que Dios habla a los creyentes. Dios no habla a los creyentes a través de visiones, lo hace a través de la palabra profética más segura, ¿sí? Esas visiones se acabaron como la forma en que Dios habla, ¿sí? Esa es una cosa interesante también establecer aquí. Ahora, la instrucción fue que mandara a buscar a Pedro. Si ustedes ven el mapa, digamos que está en la playa, o está así la playa, y un poquito al norte está Cesarea, y Jope está como unos 50 kilómetros al sur, así digamos que siguiendo por la playa, ¿sí? Jope, 50 kilómetros al sur, y ahí estaba Pedro. Otra cosa interesante para establecer es que no solamente Dios comunica la visión, pero está armando yo le he llamado como una cita divina, un encuentro, ¿sí? Por un lado le está hablando a Cornelio, diciéndole, he escuchado tus oraciones, ahora ve a buscar a Pedro y sigue las instrucciones que él te diga. Y enseguida vamos a leer que mientras los mensajeros de Cornelio van a Jope a buscar a Pedro, Dios le habla a Pedro,
¿sí? Esto sigue pasando el día de hoy. No lo vemos, no lo vemos, pero Dios sigue haciendo este tipo de citas divinas en nuestros itinerarios, ¿sí? Hay gente que va a necesitar escuchar el Evangelio. Les voy a soltar la pregunta y ahorita con el relato ustedes me la van a contestar. ¿Qué creen que es lo que Cornelio oraba a Dios? ¿Qué es lo que Cornelio creen que oraba a Dios? Que Dios escuchó. ¿Qué pedía? Vamos a ver. Aquí tengo otro acertijo. Vean, alguien lea por favor el versículo 9:40. No es cierto. 8:40. De ahí del mismo de Hechos. Alguien lea 8:40, por favor. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ajá. ¿Se acuerdan de Felipe? Que era uno de los 7 diáconos de Hechos 6. Ahora Felipe es llevado por el Espíritu al desierto para compartir el evangelio al etíope. Lo bautiza y después desaparece y Felipe se encuentra ¿en dónde? Llegó a Cesarea, que es la misma ciudad de la que estamos hablando, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál era no el sobrenombre, pero sí se le quedó un sobrenombre a Felipe? ¿Quieren verlo? Alguien lea Hechos 21:9. Hechos 21:9. ¿Cómo se le quedó un sobrenombre a Felipe? 8 y 9. Hechos 21, 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Ahora, ¿quién está escribiendo ese relato? Lucas. Lucas está escribiendo el relato, ya años más adelante, y está diciendo que va con Pablo en un viaje a Jerusalén. Fuimos a Cesarea y entraron en casa de Felipe, el evangelista. Ese es como que el mote se le quedó como es el evangelista. Pues se acuerdan de el etíope que le predicó, pues él es el evangelista, a eso se dedica, ¿sí? ¿Ya están viendo hacia dónde voy? ¿No? El centurión estaba en Cesarea. Felipe estaba en Cesarea con sus hijas. Era el evangelista, era la persona quizá mejor calificada para compartir el evangelio, ¿sí? Y años después, cuando Lucas y Pablo pasan por Cesarea, se quedan con Felipe, el evangelista. Ahora mi pregunta es, ¿por qué el ángel manda llamar a Pedro? Si Felipe es el vecino de ellos, si Felipe está ahí en la comunidad de Cesarea. ¿Por qué molestar a Pedro, que está muy ocupado en Jope? Nadie es profeta en su tierra. No, porque había unas llaves del reino, ¿no? Estaba viendo el reino para judíos y para gentiles. ¿No? Puede ser. Porque el centurión era un gentil. Él era un gentil. Entonces estaba viendo el evangelio también para los gentiles, pero a Pedro fue quien empezó a dar las llaves del reino para que diera entrada a todos, aunque después Pablo toma el lugar para predicar a todos los gentiles. Tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con eso. O sea, ¿por qué molestar a Pedro si está ocupado allá? Si Felipe está ahí en la colonia, pues está ahí en la comunidad. El ángel, oye, aquí a 3 calles vive Felipe, pues si no lo conoces. Pero a Felipe lo conoce. Tiene que venir otro. Tiene que venir otro de fuera. Ahorita vamos a ver por qué, pero es muy interesante
relativo al nuevo nacimiento. Ahorita estamos caminando hacia donde quiero apuntar este relato, pues. Entonces, regresamos ahí a Hechos 10. Mandan entonces a los mensajeros para ir a buscar a Pedro en el versículo 9, 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo hambre. Quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz de él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Es un éxtasis, una visión de este lienzo con animales, mata y come. No, ¿cómo voy a comer si nunca he comido? Me he guardado de esto porque así lo instruye la ley. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Ahora hay otra persona interviniendo en toda esta historia. Está Dios escuchando las oraciones, está el ángel siendo mensajero y ahora está el Espíritu hablándole a Pedro. ¿Sí? ¿Y qué le dijo el Espíritu? Han venido a buscarte, yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Le dijo: aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, y le platican la historia: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Esto es muy importante. Los hermanos que estaban en Jope dijeron: vamos contigo, y fueron con Pedro, ¿verdad? O decidieron ir o lo acompañaron. Algunos le acompañaron. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esto está bien interesante porque ¿cuál creen que sea la oración de Cornelio? ¿Qué estaría pidiendo Cornelio? Por él y por toda su familia, posiblemente. Sí, o sea, no solamente es para tener preguntas a Pedro así de que: oye, ¿qué pasó? ¿Y qué te dijo Jesús? ¿O cómo era Jesús? Sino, quiero que nos platiques a todos, y trae a su familia, pues, ¿sí? A familia, sus amigos más íntimos. Hizo una reunión. Nos da un perfil acerca de Cornelio. Me gusta porque me da un perfil acerca de Cornelio, siendo una persona temerosa de Dios, que no solamente es un religioso, sino que las cosas que hace, como las limosnas, es un corazón generoso, lo manifiesta en su generosidad, en su comunidad. Es una persona, a mi parecer, respetado por su familia. No sé si algunos de los familiares estaban así medio obligados a venir a la reunión, a la comida, o no sé qué habrá sido. No sé si habrán estado obligados o con mucho interés por saber qué iba a decir este Pedro, porque el soldado romano centurión era temeroso de Dios. ¿Sí? Dios planea esta cita, este encuentro, en respuesta a las oraciones del centurión. Dios planea este encuentro.
Nunca dejes de orar por tu familia. Nunca dejes de orar por la salvación de tus conocidos, amigos íntimos, familiares, hijos, parientes, tíos, hijos rebeldes, hijos que se han apartado, mis papás que no conocen al Señor. No dejes de orar por ellos, ¿sí? Dios puede planear en su misericordia y en su tiempo este tipo de encuentros. Eso es lo que Dios hace y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Y tus oraciones son importantes. Dios escucha las oraciones. Oraciones a favor de las almas perdidas, de las personas que necesitan salvación. Dios planea estos encuentros, ya sea a través tuyo o a través de alguna otra persona. Y lo que Dios está haciendo en el corazón de Pedro con esta visión tiene un alcance mucho mayor. Tiene un alcance que nos llega hasta el día de hoy, ¿sí? Lo que significa ese lienzo que bajó tiene un alcance hasta el día de hoy. Si no lo han visto, ahorita lo van a ver. Si no lo saben, ahorita lo van a saber. No vi en el texto si Pedro comió o no comió. ¿Sí? Solo fue una visión, un éxtasis, mata y come. Pero no encuentro el texto donde diga Pedro comió de lo que no tenía que comer anteriormente, pero acá Dios le dice, pero la instrucción es no llames inmundo, ¿sí? No llames inmundo a lo que Dios limpió. Esa es la clave de la nota, de lo que está pasando. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos avanzando. Se nos va a acabar el tiempo, pero no importa. Entraron con los amigos más íntimos, parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, el versículo 25, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Otra verdad importantísima que establece aquí el texto, ¿sí? Levántate, no, yo soy hombre, no me adores. Y sucedió una vez en Hechos, otra vez aquí, otra vez con Juan en el Apocalipsis. Yo soy hombre, levántate, no tienes por qué personas, líderes de iglesias o de religiones, más bien, se atreven a recibir personas que se postran delante de ellos, que les besan la mano, que les llaman santos padres. Es triste, pues, ¿verdad? Y Pedro, que a lo mejor pudo haber, ¿cómo puedo decir? Pues no tenía ningún mérito, no tenía ninguna razón y estaba establecido en la verdad de lo que es. No permite que nadie se postre, pues, levántate. Bueno, continúo. Dice, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, esto es como medio gracioso de repente, pero podría ser ofensivo, pero dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esa es la razón por la que Pedro tenía que estar presente y no Felipe, ¿sí? Pedro es un testigo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver otros elementos, pero Pedro tenía que estar ahí. Felipe pudo haberlo hecho, Felipe pudo haber dado un buen mensaje, habían convertidos en la familia de Cornelio, pero era necesario para la historia y para el registro de lo que está sucediendo que Pedro estuviera presente ahí. Bueno, vamos más adelante. Por lo cual, el 29, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Dijo Cornelio, tu oración y
Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti. Tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos listos para escuchar. Creo que esa es la oración de Cornelio, orar por su familia para que ellos escuchen el Evangelio, que escuchen lo que este Pedro tenía que decir. Ahora el 34. Este es el Evangelio. Lo que Pedro va a compartir enseguida es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, de acuerdo a Romanos 1. ¿Sí? Lo que va a compartir es poder de Dios para salvación. Ahora dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios hace un poquito de, ¿cómo se llama?, de historia muy breve. Dice: envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Han visto que cuando hemos estudiado Hechos, Pedro ya ha dado varios mensajes, ¿no? En Hechos 1, 2, 3, 4, 5, de diferentes formas, con diferentes palabras, pero el mensaje es el mismo. Ya los aburrí, ¿verdad? No. ¿No? Fíjense en esto. Dios escucha las oraciones. El ángel es enviado a dar la instrucción a Cornelio. El Espíritu le da instrucciones a Pedro. Hace la cita. Los dos están dispuestos, disponibles. ¿Cuál es el centro del mensaje? ¿Para qué tanto asunto, pues? ¿Cuál es el centro del mensaje? ¿Hacia dónde apuntan todos estos elementos? ¿Para qué la visión de Pedro y los animales? Todos estos parientes y amigos de Cornelio no son judíos. No son judíos. Son lo que conocemos como gentiles. Y según Efesios 2, a ver si nos da tiempo luego de verlo, dice que los gentiles estaban sin Dios, sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Sí? No tienen nada que ver con la salvación del Mesías, los gentiles. Pero Pedro ahora se está dando cuenta que en toda nación Dios se agrada de los que le tienen temor. ¿Sí? Sean gentiles o no, pero que tengan temor de Dios. Y Dios abre el Evangelio no solamente a los judíos, sino a toda persona en toda nación que tenga temor de Dios. Está abierto para todos la invitación. Y ahora hay un hombre en Cesarea que quiere que su familia conozca estas cosas y hace una reunión especial, y su oración es: que escuche mi familia, que escuche mi familia, que escuche mi familia. Ya te escuché, ahí va Pedro, porque son parte de un plan mucho más grande. ¿Sí? Toda salvación o toda persona, en muchas ocasiones, todo convertido, muchas veces son parte de un plan más grande. ¿Sí? A través de un niño, de una jovencita que va a la clase de niños, que escucha el Evangelio, que se convierte. Yo he sabido historias, conocido personas que a través del testimonio o la conversión de una niña o un niño en la familia, se convierte toda la familia, los papás, los primos, los tíos, la tía. Hay una historia ahí, ya no me da tiempo de platicársela, a ver si se las platico luego. Pero son parte de un plan más grande de salvación. No tomemos
como algo insignificante la salvación, la conversión de una persona, por joven que sea, por pobre que sea, por poco preparado que parezca, que no parezca como que Dios puede hacer algo en su vida. Claro que no. De algo físico, que eran los lienzos y los animales, Dios tiene una lección mayor, mucho mayor, que era un misterio revelado. ¿Cuál es el misterio revelado? Que los gentiles son incluidos en el plan de salvación, que el evangelio también es para los gentiles. Por eso tenía que estar Pedro ahí. Y continúa con el evangelio. El centro de las palabras de Pedro es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Vean lo que dice Pedro, continuamos, versículo 36, repito, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea al norte, ¿no? Después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, así se le conoció, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Eso lo habíamos visto en Lucas, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el evangelio. ¿Hay algo que les llama la atención del evangelio predicado aquí por Pedro? Así como que a primera mano. Comparado con el evangelismo del día de hoy, quizá. Jesús mandó a predicar a los... Ajá, Él es juez de vivos y muertos. Él es el Señor. Vean cómo todos estos personajes que Dios, el ángel, el Espíritu Santo, Cornelio, Pedro, la familia, el centro de todo es Jesucristo. El centro del mensaje de salvación es Jesucristo. Ahí está el nuevo nacimiento. En la exposición de estas palabras, de este evangelio, es el poder de Dios. No tiene nada que ver con convencimiento intelectual, ¿sí? No es mejor tu vida aquí, no es para que mejores tu vida aquí. No es para que te vaya bien. El evangelio no tiene que ver, me llama mucho la atención que Pedro no menciona el amor de Dios. No es que no haya el amor de Dios, por amor Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Pero no es el argumento para que tú digas, ay, sí, Jesús me ama, yo voy a amarle de regreso. Ese no es el argumento. El argumento tiene que ver con el perdón de pecados. El hombre está separado de Dios. Y Jesucristo será el juez. Y en la eternidad, separado de Dios, o la eternidad en separación de Dios, es el destino de la persona que nace a la familia de Adán, que nace en la familia de Adán. Y por eso Jesús dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Sí? ¿Cómo se nace de nuevo? Este es el mensaje. Jesucristo, enviado por Dios, sin pecado, muerto en la cruz, como pago por el pecado, resucitado, que vive hoy para perdón de pecados.
No saben, o quizás sí saben, la carga que es para la conciencia de una persona o andar cargando con los pecados. Es una carga muy pesada para la vida de una persona, para la mente de una persona, para el desarrollo sano de un individuo con su familia. ¿Sí? Traer la carga de todo lo que hiciste, todo el daño que hicimos en el pasado, ofensas y cualquier cantidad de cosas que hemos hecho. Es una carga muy pesada. Y muchos prefieren olvidarla, decir, no hay Dios, no hay Dios. Eso no existe, el mundo se acaba, con la muerte es pura energía, nos vamos a la tierra, todo se acaba, pero no es así. Hay una separación eterna de Dios por causa de los pecados. Y en Jesucristo hay perdón de pecados a todo aquel que cree. Una conciencia limpia de pecado, el saber que Jesucristo pagó, o Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros, y que tú crees o confías en ese pago, viene una limpieza, viene paz. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Viene un corazón limpio, una conciencia limpia. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya voy a terminar. ¿Qué pasa entonces cuando Pedro abre su boca y expone el Evangelio? Viene el versículo 24. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos de allá de Jope, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Por eso Pedro tenía que estar ahí, porque es la primera predicación, ¿cómo puedo decirlo más coloquialmente? Es la inauguración del Evangelio o de los nuevos convertidos para los gentiles. Y Pedro tenía que estar ahí con testigos de Jope para que dijeran, es lo mismo que nos pasó a nosotros. Sí, es el Espíritu, es el sello de autenticidad. Que Pedro esté ahí como testigo, que estén los otros de Jope, que hayan hablado en lenguas, ¿sí? Que magnifiquen a Dios con esas lenguas, era el sello de autenticidad, que era el mismo Espíritu. Y lo que le pasó a los judíos en Hechos 2, ahora está abierto para los gentiles. Por eso no fue Felipe, tenía que ser Pedro. A ver, ahí les doy una pregunta. Este espíritu que cayó sobre todos fue como que, aunque no hayan creído, digamos que ustedes son la familia de Cornelio y Pedro les predica y el espíritu cae sobre todos. Hayas creído o no hayas creído, tú estabas ahí y el espíritu cayó sobre todos. ¿No? ¿Algún otro pensamiento? ¿Amén? La fe es un requisito a todo aquel que cree, lo leemos por todos lados, la fe. Entonces, este texto no lo dice, pero otro sí lo dice, ahorita vamos a ir. Implica que como el Espíritu cayó sobre todos, todos creyeron el mensaje. Todos creyeron el mensaje. Pedro anuncia que creyere, es el primer paso. Cuando creyeras, viene el perdón de pecados, y cuando está el perdón de pecados, si lo entendiste, es la salvación, ¿no? El Espíritu Santo viene. Sí. Pedro no habla, dice que la salvación viene de Israel, Sí. pero no menciona la ley, ni la circuncisión, ni nada, porque no está hablando con personas que conozcan eso. Está hablando del Señor Jesucristo, de cómo vino a los judíos, pero ahora está con ellos y ellos creen, ¿no? No es necesario ni creer en la ley, ni la circuncisión, ni entender nada de las tradiciones judías. Solamente era creer y ellos creyeron, ¿no? Ajá, y ahora Jesús es el Señor. O sea, es el Señor. Judíos y no
Para todos, ajá. Y el Espíritu Santo cae. Déjenme leerles Hechos 15, que ya leímos, no lo busquen, pero en el concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan? Que está Pedro, Santiago, los apóstoles, los ancianos, los discípulos, y viene Pablo con Tito, con Lucas, y hay una junta ahí, el gran concilio de Hechos 15. Pedro se para y dice: hermanos, vosotros sabéis que yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. En Hechos 15, Pedro nos dice que esos que recibieron al Espíritu Santo en Cesarea creyeron, por eso el Espíritu cayó sobre todos. ¿Sí? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu, lo mismo que a nosotros, judíos. Mi punto es que el centro del Evangelio es Jesucristo. Piensa que en tus oraciones, por otros que se conviertan, Dios está trabajando, Dios está haciendo algo. Y en algún momento, tal vez a ti o a otra persona o en otro lugar, les dará la oportunidad y hará estas citas divinas o citas para que escuchen el Evangelio. Y cada persona tendría la oportunidad, el llamado para creer o no creer. Creer el Evangelio o no creerlo. Y hay varios versículos que ahorita se los voy a comentar, que menciona de diferentes formas el nuevo nacimiento. Estas personas en Cesarea nacieron de nuevo. El Espíritu vino sobre ellos. En 1 Tesalonicenses 1 dice, Pablo les escribe, les dice: ustedes escucharon el Evangelio y se convirtieron de los ídolos a Dios. Así es como él describe el nuevo nacimiento, se convirtieron de los ídolos a Dios. Juan 5 dice que hemos pasado de muerte a vida. En Efesios 1 dice: habiendo creído en él, recibiste al Espíritu Santo. La fe es indispensable. En Hechos 16, cuando Pablo va a Filipo y está Lidia, ¿verdad?, en la oración con las mujeres, no había varones en ese momento. Pablo está hablando y dice el texto literalmente: el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. No menciona la fe, no menciona levantar la mano, no menciona un compromiso, no menciona una receta, 1, 2 y 3 y 4. Son diferentes formas de expresar que en algún momento, como es una obra espiritual, ¿se acuerdan que Jesús dice: el viento, el Espíritu viene de un lugar a otro, no lo ves, no sabes cómo obra, no sabes cómo trabaja, pero en el momento que el Evangelio pega, te ilumina, ¿cómo se llama? Te trastorna, te llama, te pega, habiendo creído en él. Y después de Lidia dice, fue bautizada, también implicando que escuchó, creyó el Evangelio de Pablo. El centro es Jesucristo. ¿Para qué? Para que creyesen en Jesucristo, porque en él hay perdón de pecados. Cuando una persona nace de nuevo, no solamente está creyendo en una persona externa que hizo algo por mí, ¿sí?, que su obra es atribuida, o su perdón o su justicia es atribuida al que cree, pero Jesucristo viene a morar en el creyente. Jesucristo viene a morar en la persona que cree. Mora, ahora es uno con él. Ya termino mejor. Dale. Ya va a ser la una. Un joven a sus 19 años en los Estados Unidos, talentoso músico, en aquellos años 70,
cuando revolución sexual y libertinaje y drogas, rock and roll, ¿verdad? Rebeldía contra los padres. Había aparecido en televisión tocando algunas cosas como joven músico de chiquito, de 10 años. Creció en las drogas, en la música, en el rock and roll, hasta que escuchó el Evangelio. Y el Evangelio le tocó y le trastornó. Creyó, se convirtió a los 18 años dejando las drogas. Su nombre Keith Green. Años después de escribir canciones hablando acerca de Jesucristo, de su amor, de la conversión, enseñar en diferentes medios a comunidades acerca de Jesucristo y su amor. Murió en un accidente en avioneta junto con, creo que 2 o 3 de sus hijos, en 1982, muy joven. Él escribió esta canción. Se las puedo pasar al rato ahí para que la escuchen, pero en el inglés se llama Your Love Broke Through. Your Love Broke Through. Que significa algo así como que tu amor se abrió el paso, ¿no? Tu amor llegó y como que derrumbó paredes y se abrió paso en mi vida, ¿no? Se los voy a leer y con eso terminamos. Dice, tu amor se abrió paso. Como un tonto soñador, intentando construir una carretera al cielo, todas mis esperanzas se derrumbaron y nunca supe por qué. Hasta el día de hoy, en que tú quitaste las nubes que colgaban como cortinas en mis ojos, pues estaba ciego, o he estado ciego todos estos años desperdiciados en que pensé que era tan sabio, pero entonces me tomaste por sorpresa. Como despertar de un sueño muy largo que parecía real, hasta que tu amor se abrió paso. He estado perdido en una fantasía que me cegó hasta que tu amor se abrió paso. Toda mi vida busqué esa loca parte que me faltaba y con un toque tú rodeaste la piedra que sostenía mi corazón. Veo que la respuesta era tan sencilla como solo invitarte a entrar. Estoy seguro que nunca podré dudar de tu suave toque otra vez. Es como el poder del viento. Como despertar de un sueño muy largo que parecía real, hasta que tu amor se abrió paso. He estado perdido en una fantasía que me cegó, hasta que tu amor se abrió paso. En Salmo 106:8, no lo busquen. David habla acerca de la gracia y la misericordia de Dios. La próxima semana Julio nos va a compartir el siguiente tema, que es el principio de la gracia. El nuevo nacimiento es por fe y por gracia. Es un regalo por fe y por gracia. La vida cristiana que continúa es bajo el mismo principio, por fe y por gracia. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Salmo 106, hablando acerca de la rebeldía de Israel. 105 habla de las maravillas que Dios hizo a favor de Israel y cómo el pueblo continúa con rebeldía a pesar de las grandes obras de Dios. En el versículo 106:7 dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Y vean esto, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Esa es la misericordia y la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí lo ven?
Dios continúa siendo el mismo y teniendo misericordia a todo aquel que se quebranta, que clama, que ora, que cree. Gracias, Oscar. Terminamos aquí.